En esta plática vamos a hablar de la esfera celeste. ¿Qué es la esfera celeste? Pues la esfera celeste es la esfera aparente que nosotros vemos sobre la cual se proyectan todos los objetos celestes. Las estrellas, el Sol, la Luna, los planetas, las nebulosas, las galaxias. Todos estos objetos aparecen para nuestra vista como si estuvieran reflejados o proyectados sobre una gran esfera que nos circunda. Y esta gran esfera que nos circunda realmente no existe, es un invento que nosotros hemos realizado para poder describir la posición de los objetos en el cielo, pues es lo que vamos a analizar aquí. Entonces, imagínense ustedes que estamos sobre la Tierra y decimos que la Tierra, el piso sobre el cual nosotros estamos parados, es ese de ahí. Eso que hemos dibujado ahí es el piso. Vamos a... Ahí está el piso. Y vamos a decir que este piso, pues, se extiende hasta el infinito, ¿sí? En donde se va a intersectar con la esfera celeste. Pero vamos a empezar con el piso. Entonces, sobre el piso nosotros vamos a ver pues los puntos cardinales, y los puntos cardinales van a estar acomodados de cierta manera, y vamos a poner los puntos cardinales de esta forma. Vamos a decir que nosotros tenemos una línea recta así, y otra línea recta así. Entonces estos nos van a dar los puntos cardinales, y tenemos, pues aquí va a estar el norte, acá va a estar el sur, de este lado va a estar el oeste, y de este lado va a estar el este. Entonces en el centro de este mapa es donde está el observador que acabo de dibujar ahí. Entonces, si nosotros extendemos nuestra vista hacia el cielo, pues va a parecer que tenemos una gran esfera, y ese es a lo que nosotros vamos a llamar la esfera celeste. Vamos a bajar esto un poquito para que nos quepa la esfera celeste, y pues vamos a dibujar ahora la esfera celeste, que es una gran esfera. Ahí está la esfera celeste. Vamos a hacerla un poco más chica. Ahí está. Esa es la esfera celeste. Y nosotros tenemos que ahí está la esfera celeste con el piso, que es lo que nosotros hemos dibujado aquí. Ahí está. Vamos a hacerlo un poquito más chica. Es medio difícil hacer esto, pero ahí está. Ahí está la esfera celeste, pero el chiste es que la esfera celeste, ahí está. Bueno, muy bien. Ahí tenemos nosotros, lo azul representa la esfera celeste, y lo de color café es el piso sobre el cual está el observador. Bueno, para que esto sea un poquito más cómodo a la hora de dibujar, vamos a volver a dibujar estas líneas que representan a los
puntos cardinales porque necesitamos que estén un poquito más inclinados de lo que nos salieron ahí. Pero vamos a decir que esa es la línea norte-sur y esta va a ser la línea este-oeste. Entonces aquí vamos a tener el norte, aquí va a estar el sur, aquí va a estar el este, ¿no es cierto? Ahí va a estar el oeste, ahí va a estar el oeste y aquí va a estar el este. Ahí tenemos entonces nosotros el piso y la esfera celeste. Cuando nosotros extendemos el piso hacia el infinito, pues se intersecta con la esfera celeste, que es básicamente lo que nosotros estamos viendo ahí. Y esa intersección del piso con la esfera celeste es lo que nosotros vamos a llamar el horizonte. Este es el horizonte. Esa línea es el horizonte. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el objeto celeste más importante que nosotros vemos en el cielo? Pues es el Sol. Y el Sol se mueve a lo largo del cielo durante todo el año. Recorre, da una vuelta completa. ¿Y cómo sabemos eso? Porque nosotros podemos ver cuál es la proyección del Sol sobre las estrellas, sobre las distintas constelaciones, y vemos que a medida que va pasando el año, la posición relativa del Sol con respecto de las distintas constelaciones varía, ¿sí? Y pasa sobre un conjunto de constelaciones que son básicamente las constelaciones del zodiaco. Me van a decir ustedes que de día, cuando esté el sol, no podemos ver las estrellas. Pues es cierto, no las podemos ver, pero nosotros podemos ver cuáles son las estrellas que se ven a medianoche, y entonces nosotros sabemos que el sol está diametralmente opuesto a esas estrellas. Si nos esperamos todo el año, pues vemos cuáles son todas las estrellas que están diametralmente opuestas al sol durante el año, y después de eso pues nosotros podemos decir cuál era la posición del Sol sobre las distintas constelaciones aún de día. Aunque nosotros no las podamos ver, podemos inferir cuáles son las constelaciones sobre las cuales pasa el Sol en su camino anual. Si nosotros seguimos la posición del Sol en su camino anual, pues esta va a seguir una línea que nosotros vamos a llamar la eclíptica. Esa línea amarilla es lo que se llama la eclíptica. Es el camino que sigue el Sol en su trayectoria anual, y el Sol aparentemente se mueve en esta dirección. Se va moviendo en esa dirección. Y esta línea, como les decía yo, se llama la eclíptica. La eclíptica. Muy bien. Y entonces, pues, en esta línea se va moviendo el Sol. Espero que se vea bien este color amarillo que he usado para representar el Sol. Bueno, hay una serie de puntos que nos van a servir de referencia sobre la esfera celeste. Vamos a dibujarlos en color negro. El punto que está exactamente sobre nuestra cabeza, pues va a ser este punto sobre la cabeza del observador, y ese punto se llama el cenit. Vamos a ver, este punto va a ser el cenit, y ese punto de ahí abajo es lo que se llama el nadir. Ahí está. Entonces este punto va a ser el cenit, y lo vamos a denotar con la letra Z, pero este punto es el cenit.
Y este punto de aquí abajo lo vamos a denotar con NA, que es el nadir. El punto que está exactamente sobre nuestra cabeza es el cenit, el punto que está diametralmente opuesto a nosotros es el nadir. O sea, si nosotros trazamos una línea perpendicular del suelo y la extendemos hasta la esfera celeste, esta línea pues nos va a unir en un punto, en el punto arriba de nuestra cabeza es el cenit y el punto debajo de nuestra cabeza, diametralmente opuesto, es lo que nosotros vamos a llamar el nadir. Bueno, si nosotros extendemos un círculo máximo sobre la superficie de la Tierra que una el norte con el sur, ese es un meridiano. Si nosotros proyectamos este meridiano sobre la superficie de la Tierra, lo proyectamos sobre la esfera celeste, pues nos va a dar un círculo máximo que une el polo norte, el punto norte con el punto sur. ¿Sí? Entonces, en algún punto de la esfera celeste, pues nosotros vamos a tener el punto norte y el punto sur. Imagínense que tenemos el eje de rotación de la Tierra. El eje de rotación de la Tierra va del polo norte al polo sur. Y pues ese nosotros lo vamos a dibujar en color verde. ¿Sí? Y en el eje de rotación de la Tierra pues va a ser una línea que haga eso. Ese es el eje de rotación de la Tierra. Y entonces en el punto en donde intersecta a la esfera celeste más cerca del polo norte, del punto norte, este va a ser el polo norte celeste. Y este de acá, este punto de acá va a ser el polo sur celeste. Entonces, fíjense que nosotros ya vamos teniendo puntos de referencia en nuestra esfera celeste. Si nosotros proyectamos el ecuador sobre la esfera celeste, pues lo que nosotros vamos a tener es el ecuador celeste. A ver si nos permite dibujar el ecuador celeste sin mayor problema. Y el ecuador celeste, pues lo vamos a dibujar de alguna manera. La línea curva, y ese es el ecuador celeste. El ecuador celeste pues va a estar a un ángulo de cierto tamaño con respecto del ecuador celeste y va a estar a un ángulo de cierto tamaño con la eclíptica. No pueden coincidir. A lo mejor sí coinciden en algún punto, pero no pueden coincidir. Vamos a ver cuál es el ángulo que forma el ecuador celeste con el horizonte. Y para hacer eso nos vamos a ir aquí abajo y vamos a hacer un pequeño dibujo. Imagínense ustedes que tenemos nosotros aquí el eje de rotación de la Tierra, que debería salir una línea recta, pero no nos quiere salir una línea recta. Ahí está la línea recta. Es el eje de rotación de la Tierra. Vamos a dibujar la Tierra, que es una esfera. Ahí está la Tierra. Y ahora vamos a dibujar el piso sobre el cual estamos nosotros observando. Y el piso sobre el cual nosotros estamos observando es una línea recta que es tangente a la superficie de la Tierra en algún punto. Y entonces fíjense, el ecuador celeste, el ecuador de la Tierra, pues es esa línea, es la línea perpendicular al eje de rotación. Entonces este es el eje de rotación. Este de aquí es el ecuador.
Fíjense ustedes que lo voy a dibujar en un lugar lejano para que no interfiera con los dibujos. Ese ángulo que he marcado ahí, pues es precisamente el ángulo entre el ecuador y el piso, el horizonte. ¿Cuánto vale ese ángulo? Bueno, pues vamos a ver. Fíjense ustedes que la posición del observador pues va a estar dada por esa línea que está ahí, y nosotros vemos que este ángulo que se forma entre el ecuador y el punto en donde nosotros estamos observando, pues es la latitud. Vamos a escribir la latitud con la letra lambda. Ahí está la letra lambda. Entonces, fíjense, yo lo que les digo es que el ángulo que marcamos en color rojo y el ángulo que marcamos en color negro como la latitud están relacionados. Vamos a ver cuál es la relación. Fíjense que el ángulo rojo pues es igual, nada más lo voy a marcar aquí, es igual a este ángulo que está aquí. Ese es el ángulo rojo, pero fíjense que ahí nosotros tenemos un triángulo rectángulo que lo voy a marcar con los siguientes puntos. Este es el punto A, este es el punto O donde está el observador y este es el centro de la Tierra. Entonces, el triángulo AOC es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el ángulo rojo más el ángulo lambda, que es el ángulo negro, entonces vamos a poner el ángulo rojo es teta, es el ángulo rojo, más el ángulo negro, que es lambda, es igual a 90 grados. Son propiedades geométricas de los triángulos rectángulos. Por lo tanto, el ángulo rojo va a ser igual a 90 grados menos lambda. Pero ¿quién es el ángulo rojo? El ángulo rojo es, ya habíamos dicho, el ángulo que se forma entre el horizonte y el ecuador. Si nosotros nos regresamos a nuestro dibujo acá, el ángulo que se forma entre el horizonte y el ecuador, pues es este ángulo que va de aquí a acá. Este ángulo de aquí a acá, que es el ángulo formado entre el horizonte y el ecuador, y ya vimos que ese ángulo es igual a 90 grados menos la latitud. Y luego nosotros sabemos que el ángulo entre el ecuador y la eclíptica es básicamente debido a la inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto del plano de la órbita de la Tierra, y ese ángulo pues va a ser el ángulo que va de ahí hasta acá, hasta este punto de acá, y ese ángulo sabemos que este es el ángulo entre el ecuador y la eclíptica, y ese ángulo sabemos que es un ángulo de 23.5 grados. Entonces tenemos esas relaciones de ahí. Fíjense que también nosotros podemos encontrar cuál es el ángulo entre el polo norte celeste y el cenit, y para encontrarlo pues lo podemos hacer a partir de este dibujo de aquí. En este dibujo de abajo
El cenit pues va a ser el punto que está exactamente arriba de nuestra cabeza, y ese punto va a ser este que vamos a dibujar aquí. Y esa línea, pues este punto de aquí va a ser el cenit. Y entonces lo que nosotros queremos encontrar es el ángulo entre el cenit y el polo norte. Este sería el polo norte. Si extendemos esa línea al infinito, pues llegamos al polo norte celeste. Pero vemos básicamente que el ángulo que nosotros queremos encontrar entre el cenit y el polo norte celeste, pues es ese ángulo que he dibujado ahí, y es clarísimo que ese ángulo es 90 menos la latitud. Es 90 menos la latitud. Entonces, si regresamos a nuestro dibujo de acá, este ángulo que va del polo norte al cenit, o sea, el ángulo que va de aquí a acá, este ángulo es de 90 menos la latitud. Bueno, ya tenemos ahí básicamente todos los elementos que nosotros necesitamos para encontrar la posición de un objeto celeste. Entonces vamos a dibujar un objeto celeste sobre la esfera celeste. Vamos a decir que es una estrella. Vamos a dibujar la estrella. Vamos a decir que la estrella está ahí. Esa es una estrella. ¿Y cómo le hacemos para encontrar la posición de la estrella? Pues bajamos la posición de la estrella utilizando un círculo máximo que vaya del polo norte celeste hasta el ecuador, y no le he puesto nombre al ecuador. Vamos a ponerle su nombre al ecuador. Dijimos que el ecuador era esta línea negra de ahí, y este es el ecuador celeste. Ese es el ecuador celeste. Entonces, si nosotros bajamos una línea, un meridiano que vaya del polo norte celeste, pero no es una línea recta, ahí está. No quedó bonita, pero si nos esperamos, la vuelve a hacer una línea recta, y eso no es lo que queremos. Bueno, muy bien. Entonces, esta es una estrella. Vamos a decir que, bueno, es un círculo máximo que va del polo norte celeste, pasa por la estrella y luego sigue su camino, intersecta el ecuador, evidentemente en un ángulo recto, y luego, si la continuáramos, seguiría hacia abajo hasta que llegara al polo sur celeste. Muy bien, entonces vamos a decir que este punto de intersección aquí, el que intersecta con el ecuador, vamos a llamarle el punto A. Entonces, la distancia angular de A a S, la distancia angular de A a S es lo que nosotros vamos a llamar la declinación. Lo voy a escribir aquí. La distancia angular de A a S es lo que se llama la declinación. Es una coordenada muy similar a la latitud sobre la superficie de la Tierra. Vamos a tener la otra manera de encontrar la posición de la estrella, va a ser una coordenada similar a la longitud, y para eso nosotros vamos a tener que definir un origen sobre el ecuador celeste. Y el origen que nosotros vamos a utilizar sobre el ecuador celeste es la intersección de la eclíptica con el ecuador celeste, pero la eclíptica tiene dos intersecciones, una por adelante de la esfera y otra pues por atrás de la esfera. Bueno, nosotros vamos a utilizar la intersección de la eclíptica con el ecuador celeste, en donde el ecuador pasa del sur
al norte. Fíjense que aquí de este lado el Sol estaba por abajo del ecuador y aquí de este lado el Sol está por arriba del ecuador. O sea, de este lado el Sol está hacia el sur del ecuador, de este lado el Sol está por el norte del ecuador. Entonces el punto en donde el Sol cruza el ecuador del sur al norte, este punto de aquí es lo que nosotros vamos a denotar como el punto gamma, y el punto gamma es lo que se llama el punto vernal. Vamos a mover todo esto un poquito para abajo. Para tener un poco de espacio, y entonces vamos a decir que el punto gamma es lo que se llama el punto vernal. El punto vernal. Y el punto vernal va a ser el origen de la ascensión recta. Entonces, nosotros vamos a denotar la posición de esta estrella como la declinación, a que por cierto no lo dije aquí arriba, la declinación la vamos a denotar con la letra griega delta, y la ascensión recta la vamos a denotar con la letra griega alfa. Vamos a tener que bajar todo esto un poco más para tener espacio. Ahí está abajo. Vamos a bajar esto un poco. Y entonces lo que les decía yo es que la ascensión recta, o sea, la distancia angular desde el punto gamma hasta el punto A, es lo que se llama ascensión recta. Ascensión recta se define con la letra griega alfa, y entonces ustedes se dan cuenta que la posición del objeto celeste S sobre la esfera celeste nosotros lo podemos escribir con dos coordenadas angulares. S es igual a la ascensión recta y a la declinación. S y declinación. Esa es la posición de la estrella. La ascensión recta siempre se mide desde el punto vernal hasta el punto A, que ya definimos que era la intersección del meridiano que pasa por la estrella y la intersección con el ecuador celeste, y siempre se mide en la dirección desde el este hacia el oeste. La ascensión recta se mide del oeste hacia el este. Fíjense que aquí se ve, aquí está el oeste, entonces se mide en esta dirección hacia allá. Como todo esto son círculos, pues podríamos medirlo en esta dirección, pero esta dirección sería desde el este hacia el oeste, y no, por definición la ascensión recta se mide del oeste hacia el este. Entonces ya tenemos nosotros la posición de una estrella sobre la esfera celeste. Este ángulo que nosotros tenemos aquí, lo voy a marcar con rojo, este ángulo que está ahí, fíjense que es el ángulo formado entre el meridiano que pasa por la estrella y el meridiano que pasa por el cenit y el nadir. Ese es el meridiano que pasa exactamente por arriba de nuestra cabeza,
y ese meridiano es lo que se llama el meridiano del lugar. Este ángulo que se forma, este ángulo rojo que se forma ahí arriba, es lo que se va a llamar el ángulo horario, ¿sí? Y vamos a ponerle, ¿qué letra le vamos a poner? Vamos a ponerle H. Ese ángulo es H y H es el ángulo horario. ¿Dónde lo escribiremos? Pues vamos a bajar esto todavía más para tener más espacio. Vamos a bajarlo hasta la página siguiente. Ahí está. Este es el triángulo AOC. Triángulo AOC. Aquí lo borramos. Y entonces en rojo ese ángulo H es el ángulo horario. Pues vamos a dejar esta explicación aquí y espero que sea clara la explicación de la esfera celeste. Que bueno, hay muchas líneas y muchos puntos de referencia que hay que entender muy bien, hay que estudiarlo con cuidado y ver cuáles son los puntos de referencia, pero ya sabemos nosotros entonces cómo localizamos una estrella sobre la superficie del cielo, cómo definimos sus coordenadas de ascensión recta y de declinación.